Yo me crié en el campo. Cuando mi padre murió, perdimos todo y me tuve que venir a la ciudad. Mi madre me crió bajo signo de pobreza, mucha pobreza, porque afuera había mucha pobreza. A veces nos acostábamos con una taza de café negro, porque no había otra cosa. El agua potable, la electricidad, el saneamiento, la educación de la madre y el ingreso de la familia condicionan el futuro de los niños de América Latina y el Caribe. No todos tienen hoy las mismas oportunidades. Es que la desigualdad se ve claramente. La falta de oportunidades la vemos en las diferencias en el acceso a los servicios básicos y en la dificultad en llegar a una buena educación y a buenos empleos. Esta es la oportunidad que tiene la humanidad de volver a plantearse las situaciones de desigualdad e inequidad, porque en la actualidad la desigualdad es la mitad del problema. Si miramos dentro de las sociedades y abrimos las ventanas, nos iremos encontrando con diferentes realidades. Algunas están ya definidas desde hace mucho tiempo. La vida y su calidad están determinadas. Así viven estas personas. La oportunidad humana se puede medir. Hoy hay una herramienta de medición desarrollada por el Banco Mundial que se llama el Índice de Oportunidad Humana, que si la aplicamos a estas personas, seguro nos dirá muchas cosas que no podíamos imaginar hasta hace muy poco tiempo. El nuevo Índice de Oportunidad Humana, IOH, desarrollado por un grupo de economistas de Argentina, Brasil y el Banco Mundial, es una herramienta para medir qué tan importantes son las circunstancias personales en determinar el acceso que uno tiene a los servicios básicos que son necesarios para prosperar en la vida. América Latina es el continente con el grado más alto de desigualdad del planeta. Entre un cuarto y la mitad de la desigualdad de ingreso observada entre los adultos de América Latina y el Caribe se debe a circunstancias personales que vivieron durante su niñez, sobre las que no tuvieron control ni responsabilidad. Estas son la raza, el género, el lugar de nacimiento, el nivel educativo y la ocupación de los padres. Hoy, usted puede medir la oportunidad humana. El índice tiene dos componentes: la cobertura, P, y la equidad, dos circunstancias: el ingreso del padre y la educación de la madre. Pero pensemos cuál es el desafío que hoy tienen quienes pueden decidir sobre el futuro de los niños que nacieron y que están por nacer. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad? Hoy quienes toman las decisiones tienen esta herramienta que proporciona datos a ciencia cierta y a priori sobre el futuro de sus niños y niñas. Ahora los gobiernos deben analizar porque disponen de esta información. Ahora podrán asignar presupuestos con mayor eficacia. Estos resultados abren un campo de estudio completamente nuevo que puede servir para elaborar políticas públicas enfocadas en la equidad. Póngase en su lugar. Mire el mundo a través de los ojos de estos niños. Probablemente entenderá que es necesario tomar decisiones para asegurar un futuro mejor. Y va a ser 20 años que hago este trabajo. Siempre lo hice en el núcleo familiar, para sobrellevar la cosa, porque está muy difícil la mano acá. Y salgo a juntar la botella, el cartón, el papel, el metal, el cobre, todo lo que se encuentra dentro de los contenedores o en los edificios que nos dan las cosas. Digo, porque si yo vendo 1 kilo de botella, es para comprar 1 litro de leche, o para comprarles un pan.
Y yo no quiero que hoy o mañana mis hijos estén en el momento que yo estoy. Yo quiero que mis hijos sean alguien, que se superen, que se aprendan a defender por las propias manos de ellos y que no estén haciendo lo que yo hoy estoy haciendo. Digo, hay muchas cosas digo, que no sé, los niños no podrían hacerlo, pero lo hacen para ayudar a la familia, porque eso, de ahí saca el pan de cada día para ellos. Te duele mucho, porque no podés creer que estés pasando por la crisis que estamos pasando, la gente humilde, la gente que sale todos los días a buscar la diaria. Que yo no le compro ropa a mis hijos, la ropa me la dan en el centro, porque no se puede comprar ropa. No salís porque no te dan oportunidad de trabajo, ¿me entendés? América Latina y el Caribe son de las regiones más desiguales del mundo. La desigualdad está en todos lados. ¿Se puede medir? ¿Es difícil de erradicar? ¿Es posible igualar oportunidades? La desigualdad nace en las diferencias que se generan desde la niñez. Me pega mucho. Es como yo, imagínate vos, yo tengo mi hija señorita, mi hija es una hija con 18 años y el mundo de ella es este. Ayer fue para una entrevista de trabajo y la tuvo que llevar la madre porque la botija no sabía ir en el ónibus. Te duele mucho ver tu hijo ahí al pie del cañón junto contigo. Te duele mucho y te emocionás. Te emocionás porque te dan ganas de llorar. Nunca pensé que mis hijos y yo termináramos juntando de la basura. Digo, porque me duele mucho. ¿Qué podemos hacer para cambiar la desigualdad? ¿Qué culpa tienen mis hijos de no poder tener esperanza? El futuro de este niño latinoamericano está determinado. ¿Qué culpa tienen mis hijos de haber nacido pobres? ¿Hay preguntas que parecen no tener respuesta? ¿Acaso no hay algo que podamos hacer? Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares.
La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse.